Señor ministro, gracias por estar con nosotros y le traslado inmediatamente la pregunta de la alcaldesa en el último tema. Ya hablamos de los servicios públicos. Arriendos, ¿cuál fue la medida, señor ministro, que tomaron en arriendos? La alcaldesa decía con una preocupación que compartimos aquí en RCN, lo que pasó ayer, como botaron gente a la calle, es absolutamente inhumano e inaceptable. ¿Qué medidas tomaron en arriendos? Señor ministro, buenos días y gracias por estar con la alcaldesa y con nosotros. Juan, muy buenos días. Un saludo para todo el equipo de trabajo de Noticias RCN, un saludo para la alcaldesa Claudia López. Buenos días. Yo me tengo que ir. Lo primero que yo quiero resaltar es que los despachos comisorios en Colombia hoy son ilegales. El decreto lo que hace es extender la ilegalidad de los despachos comisorios hasta que termine la emergencia económica y hasta 2 meses después. Todos los eventos que ocurrieron, está documentando la alcaldía, que han documentado los medios de comunicación, son ilegales para poder desalojar a una persona en Colombia, independientemente de si es pagadiario, independientemente de si tiene un contrato formal o informal, se requiere un fallo judicial. Eso es de ley, así está en el Código de Policía. No se puede llevar a cabo un despacho comisorio sin fallo judicial. Por lo tanto, si una familia encuentra que la están desalojando en el marco de esta coyuntura, puede llamar a la Policía Nacional y la responsabilidad de la policía es protegerla. Están prohibidos y lo que hace el decreto es extender esa prohibición hasta que termine la declaratoria de emergencia e incluso 2 meses después. Alcaldesa, sabemos que usted tiene que retirarse, que tiene muchos compromisos. Aquí nos quedó un listado de preguntas que resolveremos con el ministro. A mi buen amigo, el ministro Jonathan, para que lo piense. Ministro, un abrazo. Le dejo la siguiente preocupación, ministro. El 80% de la gente que están votando a la calle de pagadiario son venezolanos. Y los votan porque toda esa ley que usted dice, según ellos, no los cobija. Las votaron, 1.200 personas las votaron a la calle ayer. Y nos está pasando todos los días un caso, 2 casos de este nivel. Yo les ruego que ustedes hagan un acuerdo con Migración Colombia. Si el Gobierno Nacional y Migración Colombia no paga esos pagadiarios, la gente de Venezuela la van a votar a la calle. O le dan una opción o se la llevan a Venezuela, ministro. Todo eso le corresponde a Migración Colombia. Pero ahí hay un lío de verdad, serio. Es al día. Cogen a esa población que es la más vulnerable, a la que no cobijan esos derechos que tiene la población colombiana, y la sacan a la calle. Igual es una gente que necesita, como también es una gente de contagio. Entonces yo le rogaría que miraran ese temita muy concretamente con Migración Colombia, porque eso es algo que, digamos, está escapando a la órbita de las medidas oportunas que está tomando el gobierno en materia de arrendamientos. Muchas gracias, Juan. Gracias a usted, alcaldesa. Sabemos que se tiene que retirar y estaremos muy pendientes haciéndole el seguimiento a estos temas, y le agradecemos al ministro de Vivienda y lo invitamos, ministro, a que siga usted con nosotros para evacuar todas estas preguntas. Gracias, alcaldesa. Un abrazo a todos. Sigámonos cuidando, que como vamos, vamos bien. Pero no podemos tirar por la borda lo que ya hemos ganado y todo lo que hemos avanzado. Muchas gracias, alcaldesa. Ministro, gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Planteaba la alcaldesa esa preocupación por el tema de los venezolanos. Entiendo que eso no es responsabilidad de su cartera, pero también comprendo que hay un problema que la alcaldesa pone de manifiesto para que Migración Colombia lo aborde, y le rogamos que usted transmita esa voz. Y vamos a los temas de su cartera, ministro. Pero permítame hacerle ahí una precisión. Claro. La medida que prohíbe los desalojos y los despachos comisorios no está discriminada solamente para los nacionales, es para cualquier tipo de contrato de arrendamiento formal o informal, semanal o diario, mensual o semestral. En Colombia no se pueden hacer desalojos durante la declaratoria de emergencia. ¿Qué más incluye, ministro, hecha esa precisión, la medida de ayer? ¿Cómo se van a adoptar esas determinaciones? Aquí hay muchas personas y los tenemos en el chat. Decimos, somos por estos días la voz de quienes no tienen voz, y son decenas los mensajes sobre arrendamientos.
Por un lado, la gente que no tiene con qué pagar el arriendo. Por otro lado, hemos recibido algunos mensajes de mujeres que dicen: yo soy viuda, lo único que tengo es un apartamento que me dejó mi marido y lo pongo en alquiler y yo de eso vivo porque no tengo pensión. ¿Cómo se reguló el tema de arrendamientos ayer? Juan, yo creo que la pregunta tiene embebida la gran disyuntiva de política de aproximarse a estos temas de arrendamiento. Este es un mercado, el mercado de arrendamiento en Colombia y en el mundo, es un mercado de doble fragilidad. Esto quiere decir que tenemos vulnerabilidad en las familias que viven en arriendo, pero también tenemos vulnerabilidad en las familias que viven del arriendo. El 90% de las familias que viven en arriendo en Colombia son de estratos 1, 2 y 3. Estamos hablando de casi 5 millones de familias, el 40% de la población. Pero de igual forma tenemos que el 85% de los que reciben ingresos por cuenta de arrendamiento son de estratos 1, 2 y 3. Sería absurdo pensar en una medida que privilegie a algunos a costa de los otros. Hay voces que han propuesto la suspensión de los pagos de arriendo. El gobierno nacional no está de acuerdo. El gobierno nacional no está de acuerdo en impedir que se cobren los arriendos. Los arriendos hay que seguirlos cobrando porque hay unas familias que viven de eso. Lo que está haciendo el gobierno nacional es reconociendo que ya hay un problema de mercado, que ya hay una realidad, y se trata de aquellos que durante el aislamiento preventivo o perdieron su empleo o tienen una licencia no remunerada. Esas familias no van a poder pagar, independientemente del decreto, no van a poder pagar. Por eso la invitación es a que lleguen a acuerdos de manera privada con su contraparte para que puedan mantenerse en casa. Nuestro propósito es que las familias se puedan mantener en casa, y lo que quisimos fue regular algunos puntos de esos acuerdos privados que suponen el pago, así sea de manera posterior. Primer punto, no se puede desalojar a las familias. Segundo punto, cuando se entre en un acuerdo de pago con las inmobiliarias o con el arrendador, ese acuerdo de pago no puede tener ni penalidad ni intereses de mora. Tercero, en el marco de esta coyuntura no le pueden subir el canon de arrendamiento a las familias. Eso sería echarle más gasolina al fuego. Quedan congelados los precios de los arriendos de aquí a que termine la declaratoria de emergencia e incluso dos meses después. Y lo último, ¿qué pasa con las familias que preciso en esta temporada se le vence el arriendo? Entonces hay incentivos a que los desalojen una vez se vence el arriendo, y por lo tanto lo que hemos hecho es prorrogar de manera automática todos los contratos hasta que dure la declaratoria de emergencia, salvo que las dos partes de común acuerdo decidan darlo por terminado. Continuamos enlazados con nuestros compañeros de la FM, con Luis Carlos Vélez, con toda su mesa de trabajo. Ministro, me escribe un televidente: ¿cómo hacer compatibles estas medidas con evitar que se instale una cultura de no pago? Los que no pueden pagar, que les ayuden, pero que los que pueden pagar lo hagan. Gracias, Juan. Ese es el mensaje para todos los colombianos. Es muy importante saber que esto no es una suspensión, que nosotros no estamos invitando a los colombianos a que no paguen, simplemente estamos facilitando el acuerdo de aquellos que no pueden pagar. Y dicho eso, todas aquellas familias que conservan su ingreso, que no han visto afectado su flujo de caja en el marco de esta emergencia económica y sanitaria, la invitación es a que sigan pagando. Y la pregunta del televidente es: ¿cómo hacer desde el diseño de la medida para que las familias no tengan un incentivo perverso? Y la respuesta es: no dando ningún beneficio al impago. Dicho de otra forma, no hay ninguna razón hoy para que una familia que pueda pagar deje de hacerlo. No hay ningún estímulo, no hay ningún descuento. Una familia que pueda seguir pagando no va a suspender el pago, porque eso implicaría entrar en una negociación sin sentido. De todas maneras, tendría que asumir esa responsabilidad de manera posterior. Entonces, quien está recibiendo su flujo puede seguir cubriendo sus obligaciones de manera mensual, y a nadie se le ocurriría tratar de sacar provecho de esto apretando su propio flujo en el futuro. No tiene sentido. Para las únicas personas para las que tiene sentido esta medida son para aquellas que realmente no pueden pagar. Y Juan, déjeme hacer una reflexión respecto a un punto que usted señalaba. ¿Qué hacer con aquellas? Usted me pone un ejemplo de una familia que vive del arriendo. ¿Qué hacer para garantizar entonces que esas familias puedan seguir subsistiendo y no mejorar a unos a costa de los otros? Ahí la respuesta, y es la razón por la que nosotros contamos con el apoyo de todas las lonjas del país, y Fede Lonja se ha subido con mucho entusiasmo a apoyar esta medida, es que
Ya existe una realidad de mercado. Hoy en día las familias propietarias que tienen un inquilino que no puede pagar, casi que se ven abocadas a dos alternativas: o negocian con ellos o se quedan con el inmueble desocupado, porque hoy hay una realidad de mercado sobreviniente, y es que aquellos propietarios que no entren a negociar, casi que la respuesta del mercado sería tener la vivienda vacía y dejar de recibir ingresos. Entonces es más provechoso para los propietarios negociar antes que dejar de recibir ingresos por tener la vivienda vacía. Y esa es la invitación: tratar de llegar a conciliaciones de manera privada, eso sí, con unas líneas rojas, respetando que los colombianos tienen que estar en casa, que no los podemos desalojar en la emergencia, que no les podemos subir los precios y que no les podemos cobrar ni penalidades ni intereses de mora. Ministro, planteaba la alcaldesa hace un momento el tema de los servicios públicos. Hay unos que son del resorte de su colega, la ministra de Minas, pero hay unos que están dentro de la órbita del Ministerio de Vivienda y Agua. Decía la alcaldesa, yo propuse unas medidas, el presidente con toda razón me dijo que esas medidas no eran de mi resorte, pero les pido que tomen las medidas quienes deben tomarlas. ¿En qué van los planes de alivio en servicios públicos, señor ministro? Juan, yo en eso quiero ser muy claro. El gobierno nacional no le prohibió a ningún mandatario la gratuidad de los servicios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nosotros no le dijimos a ningún mandatario que estaba prohibido que regalaran los servicios públicos, porque era el resorte del gobierno. Eso es absolutamente la falso. Alcaldesa... Lo que es cierto y lo que es preciso es que el gobierno nacional hizo la siguiente salvedad: aquellos que quieran dar alivios en términos de servicios públicos tienen que reponer la caja de los operadores, y no lo pueden hacer a costa de la prestación del servicio. Lo que no podemos hacer es decir que la gente deje de pagar, desangrar a los operadores públicos, y que por lo tanto no se pueda prestar un buen servicio con calidad y con continuidad en el marco de esta emergencia, tanto para esa población como para el resto de las ciudades. Fue la única salvedad que hicimos. Dicho eso, la propuesta de la alcaldesa y otras propuestas que han llegado, lo que sugieren es que todo lo que hagamos debe venir de la mano de los recursos para que garanticen que se siga prestando el servicio. El gobierno nacional no se quedó quieto. No es cierto que el gobierno nacional esté desde una baranda viendo pasar esta situación y que eso nos haya llevado a la inacción. El gobierno nacional tomó varias medidas y las tomó de manera responsable, y pienso yo que de manera muy oportuna. La primera, cuando vimos que el aislamiento preventivo era una realidad, que se iba a reducir el consumo de agua institucional y corporativo y que se iba a aumentar el consumo de agua en los hogares, decidimos dos cosas. La primera, congelar la tarifa de agua, que no pueda subir el precio del metro cúbico en todo el país para que no haya una afectación volumétrica y de precios. Segundo, reconectar de manera gratuita a todos los colombianos. Llevamos 181.000 familias de las 200.000 que nos propusimos reconectar en todos los departamentos de Colombia. En 14 días hemos conectado a 180.000 familias. Un gran apoyo, por ejemplo, de la alcaldía. La alcaldía conectó a las 40.000 familias bogotanas que estaban desconectadas y las conectaron de manera gratuita. Esa fue una decisión liderada por el gobierno y eso fue muy importante. Lo tercero, aquellos que no podían pagar durante esta temporada del estrato 1 y 2, que representan el 62% del país, le dimos el alivio que no pagaran, y de manera automática le rediferimos a 3 años los consumos que tengan durante esta declaratoria de emergencia. Eso significa en la práctica una familia que paga 23.000 pesos en el estrato 1 por el agua en Bogotá puede no pagar durante estos meses, y después, una vez se normalice la situación, ya no pagará 23.000, sino 23.600 pesos, con tasa de interés cero y con penalidad cero. Eso parece que fuera simplemente un préstamo que no tuviera, por lo tanto, un costo para la nación, pero no es cierto. En estos momentos el recurso escaso es la liquidez. Una medida de esa naturaleza implica disponer, que lo hicimos, casi 2 billones de pesos para compensar la caja de los operadores y garantizar que el servicio se pueda dar. Así como los operadores financian a los usuarios, la nación tiene que financiar al operador, y así lo estamos haciendo, para que garanticemos que el servicio se preste y siga siendo de calidad. 2 billones de pesos es muchísimo dinero, y empiezan a competir en un juego de suma cero con recursos que son importantes para la devolución del IVA,
para Colombia Mayor, para Jóvenes en Acción, para Familias en Acción, pero sobre todo con los recursos de la salud, que son nuestra gran prioridad ahorita. Es muy fácil pensar que el alivio se puede extender al estrato 3 y al estrato 4. A mí me dicen, ministro, ¿no sería mejor llevarlo a todo el país? Desde luego, pero nos costaría otros 2 billones de pesos que compiten otra vez en un juego de suma cero con recursos que necesitamos para otros sectores. Cuando los recursos son escasos, Juan, y usted fue ministro de Vivienda y lo sabe, lo que uno tiene que hacer es priorizarlos. Y para nosotros la priorización es empezar por el estrato 1 y por el estrato 2. Más del 60% de los colombianos, darles este alivio, destinar estos recursos de manera responsable, aplicar la solidaridad, pero de manera responsable, y garantizar que no estamos desangrando a los operadores. Nosotros no descartamos, dependiendo cómo vaya evolucionando esta situación, extender esta medida, profundizarla más veces o llevarla a más estratos. Pero hoy, con la información disponible y con los recursos disponibles, es la mejor medida que podíamos tomar y la más responsable con el pueblo colombiano. Decimos nosotros que nuestra responsabilidad tiene que ver con darle voz a quienes no tienen voz, pero nuestra responsabilidad también tiene que ver con el equilibrio en la información periodística y con escuchar todas las voces. Hace unos minutos nuestros televidentes escuchaban a la alcaldesa haciendo unas peticiones en términos muy claros y muy exigentes al gobierno nacional, y aquí está la otra cara de la moneda, la respuesta del gobierno nacional. Esa es nuestra responsabilidad, llevar una voz, otra voz y buscar las soluciones por el bien de los colombianos. Ministro, me pregunta un televidente, en concreto, si uno pensara en el recibo de agua en Bogotá, ¿qué tendría que pasar para que los usuarios del acueducto de Bogotá recibieran un alivio? ¿Qué tendría que hacer la administración de la doctora Claudia López y qué tendría que hacer el gobierno nacional? Juan, el alivio ya existe. Si estamos hablando de un usuario en Bogotá o en cualquier parte del país que estaba reconectado, que estaba desconectado, que le habían cortado el agua, como decimos en nuestra tierra, ya le restablecieron el servicio. Bogotá ha sido campeón, 40.000 reconexiones, una reconexión vale entre 20 y 50.000 pesos y no se le cobró. Todos tienen hoy el servicio reconectado. Bogotano, al que le hayan cortado el agua, tiene habilitado el servicio. Primera cosa. La segunda, hoy ya los bogotanos que no puedan pagar del estrato 1 y 2, que hayan perdido su ingreso, que estén en una licencia no remunerada, estrato 1 y 2, más de la mitad de la población, de manera automática, si no pueden hacer el pago, no se les va a suspender el servicio y se les va a refinanciar con tasa de interés cero. Entonces, pierda cuidado, porque usted va a continuar con el servicio. Si no lo puede pagar, no tiene que acercarse al acueducto ni llamar a los canales del acueducto. El acueducto, por la parte de atrás, por el back office, se va a encargar de darle ese alivio y de darle esa refinanciación, y el gobierno nacional se va a encargar de cubrirle esos recursos al acueducto. Para que usted le puedan financiar el pago de ese consumo, el gobierno nacional ha dispuesto recursos billonarios que entrarían, en este caso, para el acueducto de Bogotá, pero para todos los prestadores en el país, a cubrir esos costos de operación y garantizar lo más importante en este momento, que es la calidad del servicio y la continuidad en tiempos en que los colombianos permanecen en casa. Lo ven a usted aquí en pantalla, ministro, nuestros televidentes, y nos empiezan a llegar preguntas sobre el Fondo Nacional del Ahorro. Yo sé que usted tiene que irse, pero le puedo trasladar a manera de resumen alguna pregunta de estas del Fondo Nacional del Ahorro, porque usted ha venido liderando esos alivios. Por supuesto, Juan, felizmente. Entre las preguntas hay varias sobre beneficios a quienes tienen deudas hipotecarias con el Fondo Nacional del Ahorro. ¿En qué consiste el beneficio que da el Fondo Nacional del Ahorro y cómo se aplica a él? Juan, el Fondo Nacional del Ahorro es el banco de los colombianos más necesitados. El Fondo Nacional del Ahorro es la segunda entidad bancaria más grande y más importante en el desembolso de créditos de vivienda de interés social. Tenemos 2.3 millones de afiliados, eso es muchísima gente, y de esos 2.3 millones de afiliados, la inmensa mayoría son estratos 1, 2 y 3. Hay un beneficio independientemente del perfil de ingreso para todos
los clientes del Fondo Nacional del Ahorro, porque queremos desde el Banco Público dar el ejemplo. Y el beneficio consiste en que en esta coyuntura, aquellos que hayan perdido su trabajo, aquellos que hayan perdido su empleo, aquellos que hayan perdido su ingreso, pueden acceder a un periodo de gracia de hasta 6 meses. Uno puede dar varios alivios. Uno es pagar el capital y no los intereses. Hay otro que es pagar los intereses y no el capital. Pero el más generoso de los alivios es que las familias no paguen ni capital ni intereses durante un periodo. A eso le llamamos nosotros el periodo de gracia. Y ese periodo de gracia puede ser de 180 días. 180 días en que usted no tiene que preocuparse por la hipoteca, que hay que recordar es el principal gasto de los hogares colombianos. Puede representar entre el 20 y el 40% del gasto de los hogares. ¿Qué va a pasar con ese pago? ¿Ese pago se va a condonar? ¿Ese pago se va a suspender? No. Eso se lo vamos a refinanciar en lo que le queda de la vida del crédito, garantizando que, primero, los colombianos, clientes del Fondo Nacional del Ahorro, no paguen un peso de más. Lo que van a pagar en la duración del crédito va a ser lo mismo si se acogen o no se acogen a esta medida. Segundo, que no les vamos a cambiar el puntaje y por lo tanto no le vamos a cambiar la tasa de interés. Tercero, que no le vamos a cobrar ninguna penalidad. Y cuarto, que no lo vamos a reportar a las entidades de riesgo, a las calificadoras de riesgo, ni a PIN, ni a Datacrédito, a ninguna de este tipo de entidades. Y por lo tanto, el mensaje para los colombianos es: clientes del Fondo Nacional del Ahorro que puedan seguir pagando, háganlo, porque es su pago responsable el que nos da los recursos para desplegar esta solidaridad con aquellos que en esta coyuntura han perdido su ingreso. Pues le agradecemos mucho su tiempo y siempre sus respuestas para los televidentes de RCN. Así como aquí levantamos la voz cuando no se cumplen las tareas de las entidades públicas, lo hemos hecho, por ejemplo, frente a la angustia que transmitían nuestros televidentes en materia de pruebas de salud. También es justo reconocer que cuando un ministro se compromete a una tarea y la cumple, tenemos que decir se hizo. Aquí, una mañana el ministro nos dijo: vamos a empezar la reconexión de quienes tenían el agua suspendida. Hoy nos dice ya van 180.000 reconexiones. Y una mañana, cuando estábamos preocupados porque muchas de estas decisiones no estaban fluyendo en el sistema financiero, nos dijo: el Fondo Nacional del Ahorro va a sacar unas líneas de alivio, y aquí nos está explicando cómo funcionan. Que falta mucho, que tenemos una emergencia larga por delante, que se requiere el apoyo de todos y de las entidades públicas, por supuesto, pero nuestra responsabilidad es escuchar todas las voces, transmitir las inquietudes ciudadanas y ser puente también para que podamos encontrar respuestas. Gracias por su disposición para contestar las preguntas de nuestros televidentes y de nuestros periodistas, ministro. Muchas gracias, Juan. Como siempre es un gusto tomarme este primer café con Noticias RCN. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.